Muy bien. Pues nada, lo primero agradeceros eso a EcoWildlife y sobre todo a ti, José Luis, que es con quien tuvimos ahí el trato más cercano, ¿no? Y a Ecolocaliza, que también ahí estuvieron detrás de esta organización. Y nada, bueno, también a todas las personas que se sumaron a escuchar estas aventuras de las que nos lanzamos esta aventura de emprender en el mar, ¿no? Bueno, pues empezamos por presentarnos. Yo soy Sara, ella es Silvia, y juntas formamos 13 grados. Lo formamos pues hace nada todavía, en junio del año pasado, en plena pandemia, y es una cooperativa sin ánimo de lucro para la divulgación y conservación del medio marino, principalmente en las Rías Baixas, que es donde tenemos la suerte de poder bucear, ¿no? Mediante la elaboración pues, de diferentes recursos y actividades. Aunque, bueno, a lo mejor igual lo suyo es empezar por el principio, ¿no? Casi mejor. Explicar un poco cómo hemos llegado hasta aquí. Sí. Cómo es que de repente un día una fisioterapeuta y una psicóloga deciden dejar sus profesiones, sus trabajos y dedicarse a la conservación del medio marino, ¿no? Pues bueno, la respuesta está en el buceo. Cuando nosotras empezamos a bucear con frecuencia aquí en las Rías Baixas, descubrimos un mundo paralelo que no esperábamos, ¿no? Por lo menos por mi parte, yo creo que la idea que tenía era que me iba a encontrar pues extensiones de arena infinitas, quizá algún pulpo, alguna centolla, claro, de algún sitio tienen que salir, ¿no? Pero desde luego no me esperaba el encontrarme esa variedad de paisajes submarinos, toda esa riqueza de vida y sobre todo los colores, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más nos sorprendió al principio era la cantidad de colores que encontramos en los fondos submarinos, ¿no? Totalmente, vamos. Entonces, esperábamos que solo estaban en el Caribe, aquí no vamos. Sí, realmente es que teníamos una idea totalmente equivocada de lo que podían ser los fondos en estas latitudes y nos sorprendió muchísimo. Entonces nos enganchamos totalmente al buceo, ¿no? Y de repente como que se despertó en nosotras una curiosidad enorme pues por saber qué era cada bicho que veíamos, qué cosas serían las que estaban haciendo y decidimos pues ir filmándolos y fotografiándolos pues para saber identificarlos, poder ponerles un nombre, enterarnos un poquito de cómo vivían todos esos animales bajo el agua, ¿no? Y eso nos llevó también pues, a ir formándonos en todo aquello que pensábamos que nos podría ayudar a entender mejor este mundo y también a saber contarlo un poquito mejor, ¿no? Porque nosotros partíamos de cero realmente. Entonces, pues bueno, nos formamos en biología marina, en educación ambiental, en emprendimiento, en ilustración, en zoología. Bueno, en todas esas piezas que considerábamos que era necesario encajar para tener una base de conocimiento que nos ayudase, ¿no? Y bueno, poco a poco iba cogiendo forma en nuestra cabeza esa idea de, oye, y si nos dedicásemos a esto, que es lo que más nos gusta hacer en el mundo, sería la leche, ¿no? Y empezaba a rondar ahí un poco esa idea de poder dedicarnos realmente a lo que nos apasionaba, ¿no? Si bien es verdad que al principio lo hacíamos de forma paralela a nuestros trabajos, pues en nuestros ratos libres, aprovechamos los fines de semana y demás, de repente llegó 2017, que bueno, fue un año muy importante para nosotras porque a nivel personal fue bastante duro y eso nos sirvió también para abrirnos un poco los ojos, ¿no? Y para decir, oye, pues ¿por qué no? Si tenemos claro que esto es lo que nos apasiona, que esto es lo que más nos llena y es a lo que queremos dedicarnos, ¿por qué no dar ese paso, ¿no? Y entonces ese fue el año en el que realmente pues decidimos lanzarnos, ¿no? Fue nuestro empujón definitivo para decir, venga, pues vamos a dedicarnos a lo que más nos apasiona, que es el mar. Y bueno, todo esto también iba unido a querer llevar pues un estilo de vida más sostenible, ¿no? Que más coherente con todo eso que íbamos aprendiendo y pues de disfrutar tanto de la naturaleza y ver que al final con nuestras acciones del día a día tenemos un impacto sobre ese medio, ¿no? Y entonces, pues bueno, llevar un consumo más consciente y cambiar ciertos hábitos de nuestro día a día. Al final de lo que nos dimos cuenta es que eso generaba muchos cambios, pues por ejemplo en la cantidad de residuos que generábamos, ¿no? Y eso nos parecía también muy importante darlo a conocer, ya no solo la belleza de lo que tenemos aquí, sino cómo de importante es nuestro papel individual en la salud global de los océanos al final. Y bueno, en ese sentido también
¿no? Vale. Eso, cuando visitamos los fondos sí que disfrutamos muchísimo pues, de toda la belleza de la vida que hay ahí abajo, ¿no? Pero también es cierto que a veces nos encontramos con esa parte que nos gusta menos, que es esa huella que dejamos los humanos ahí, ¿no? Y que también es muy importante enseñar. Y al final esto siempre nos viene a la mente lo que dice una científica que se llama Brenny Hauserman, que trabaja también en la conservación de la biodiversidad de la Patagonia, que ella siempre habla de que el problema del mar es que no se puede ver a través de su superficie, ¿no? Y entonces que si de repente se muere toda la vida que hay ahí abajo, no se va a ver. Y que esa es la verdadera tragedia de los océanos. Y por eso es tan importante el enseñar a la gente qué es lo que hay abajo y qué es lo que nos jugamos, ¿no? Que todo lo bonito que hay. Claro, de hecho yo creo que el buceo para nosotros es una herramienta fundamental, porque al final lo que nos muestra son estas dos caras, ¿no? de la misma moneda. O te metes ahí abajo o esto no lo ves. Entonces, si ya conservar en tierra es complicado, en el mar, que no se ve y que su acceso es mucho más difícil para poder trabajar en él, pues todavía lo complica más. Entonces sí que es cierto que el buceo para nosotros es fundamental para poder acceder y mostrar estas dos realidades que encontramos. Y bueno, de hecho es una de nuestras vías de formación realmente, ¿no? Porque yo creo que sobre todo hay tres vías, tres caminos que nos están ayudando a absorber como esponjas todo eso que vamos aprendiendo, ¿no? Una es la formación propiamente dicha, que hablábamos antes, pues en biología marina, en emprendimiento, en educación ambiental. Otras son las colaboraciones con biólogos y biólogas. Cada vez que llevamos a cabo un trabajo, nos surgen dudas o encontramos algo que queremos comprender mejor lo que es o cómo funciona, pues bueno, tenemos la suerte de poder contactar con diferentes biólogos y biólogas que siempre nos dan su perspectiva y eso a nosotros nos sirve de un aprendizaje enorme, ¿no? Pero la tercera vía sería el buceo. Es decir, yo creo que al final el bucear, que nosotros estamos siempre que podemos ahí abajo metidas, es la fuente de información más importante que tenemos, ¿no? Porque al final estás ahí un montón de horas observando, fijándote todo lo que tienes delante, viendo cómo se comporta, captándolo para luego poder transmitirlo, ¿no? Y eso al final te da un bagaje y te da un aprendizaje de lo que es la vida salvaje in situ que es impresionante. Entonces, fundamental el buceo como herramienta. Y luego vemos ahí que el contraste, ¿no?, que tenemos entre la parte bonita y la parte que no es tan bonita de todo el impacto humano. Y sí que es cierto que si nos fijamos en las fotos de la derecha, en las que podemos ver una pequeña parte de lo que es nuestro impacto sobre los fondos marinos, quizá lo primero que pensamos es en la contaminación. Y bueno, es verdad que es uno de los efectos más dañinos, ¿no?, que estamos realizando sobre el mar, pero aquí ya podemos ver algún impacto más que es especialmente preocupante, ¿no?, como puede ser la pesca fantasma. Entonces, la pesca fantasma no es más que los aparejos de pesca que quedan abandonados o perdidos en los fondos y que además de estar contaminando, porque en gran parte están hechos de plástico, pues siguen capturando y matando animales marinos a lo largo de periodos de tiempo enormes, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, una nasa de las que se suele usar para el pulpo, que quedó abandonada en el fondo y en la que seguirán entrando animales si no se retira, o una red fantasma, que en este caso pues había atrapado a un tiburón pinta roja, por aquí me gacho, que bueno, tuvo la suerte de toparse, la mala suerte de toparse con esa red y ahí quedó, ¿no? Entonces, realmente son muchos los impactos que estamos generando y, bueno, importante el poder mostrarlos para que realmente se hagan visibles, ¿no?, al otro lado de la superficie. Y bueno, entonces ya teníamos claro que había una serie de mensajes que queríamos enviar, ¿no?, porque teníamos que enseñar esas dos caras de la moneda que nos encontrábamos bajo la superficie. Y lo que también empezamos a tener claro es que el objetivo final, independientemente de que mostrásemos más la belleza, la contaminación, lo que sea, es la educación ambiental. Es decir, el poder implicar a la gente, que comprendiese realmente cómo es la situación para implicarse, ¿no? Y teniendo siempre como objetivo esa educación ambiental, pues nos marcamos un poco, digamos que, 4 mensajes básicos que nos parecen fundamentales y que intentamos llevar a cabo siempre que realizamos cualquier tipo de actividad o de recurso. El primero es enseñar y poner en valor el medio marino, que puede resultar muy obvio, pero en realidad creemos que sigue siendo un medio súper desconocido. Y bueno, lo decimos empezando por nosotras mismas, ¿no?, que realmente llevamos toda la vida viviendo al lado del mar, toda la vida vinculada al mar,
Y no fue hasta que cogimos un equipo de buceo y la botella y nos metimos debajo hasta que no nos dimos cuenta de las dimensiones realmente de lo que te puedes encontrar debajo del agua, ¿no? De hasta qué punto es un mundo paralelo totalmente. Entonces, hombre, aquí en Galicia estamos muy vinculados al mar, pero sobre todo a través de la gastronomía o de la economía con la pesca, ¿no? Pero se desconocen muchos aspectos fundamentales del medio marino. Entonces, para nosotros lo primero es enseñar y poner en valor este medio marino que tenemos, ¿no? Luego, entender también la importancia que tiene en nuestras vidas, es decir, que estamos directamente conectadas con él, no solo como fuente de recursos, de alimento, o como medio de transporte para transportarnos nosotros o para transportar mercancías, sino por la función fundamental que tiene el propio mar en el planeta en general, ¿no? El mar nos aporta más de la mitad del oxígeno que respiramos, absorbe grandes cantidades del dióxido de carbono que generamos, incluso regula el clima. Entonces, nuestra conexión con él es fundamental, ¿no? Y es muy importante comprenderla para darse cuenta también del efecto tanto que nosotros generamos en él como él en nosotros. Otro punto que nos parece muy importante es mostrar las amenazas que lo ponen en riesgo, ¿no? Bueno, en este sentido ya se han mencionado varias en las charlas anteriores y sí que las hay que afectan más a un nivel global, pues como puede ser el calentamiento global y la acidificación y la subida de temperaturas que va provocando, u otras que aunque son problemas globales también afectan de forma más específica a nivel local, como puede ser la sobrepesca o la contaminación, ¿no? Pero creemos que es importante entender bien en qué situación estamos y cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos, ¿no? Y esas amenazas que ponen en peligro la salud del mar para poder combatirlas. Y entonces ya pasaríamos al último punto, que realmente es el que nos parece el más importante de todos, ¿no? Que es descubrir qué podemos hacer cada una de nosotras a nivel individual para paliar estos efectos, ¿no? El desmitificar un poco esa creencia de que, bueno, yo creo que todos lo hemos tenido en alguna sensación, ¿no? De que como son problemas tan grandes, da igual lo que yo haga, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo pues nunca mejor dicho, en ese océano de contaminación o con efectos de clima globales? Y realmente a veces caemos un poco en esa interpretación, pero la verdad es que lo que hagamos cada una de nosotras a nivel individual suma y es muy importante. Y realmente, si nos paramos a pensarlo con acciones cotidianas de nuestro día a día, que ya no es algo que realices en un momento dado, sino que vas repitiendo día tras día, vas acumulando un efecto positivo si cambias ciertas costumbres, que es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, esos serían un poco los 4 mensajes que nos fijamos a la hora de tratar de llegar a la gente con la educación ambiental. Sí, un poco pues eso, para hacer llegar estos mensajes a la gente, lo que hacemos pues es elaborar una serie de recursos como Alendo Azul, que fue lo primero que hicimos, y que es un libro en el que se recoge un poco cómo es el mundo submarino de la Ría de Vigo, ¿no? Mediante pues sus principales personajes y los paisajes que nos encontramos aquí. Y nada, hablamos un poquito, sobre todo, quisimos que fuera un libro con mucha carga visual, ¿no? Para que fuera, pues eso, para llegar más a la gente. Entonces, pues te encuentras un montón de ilustraciones, fotografías, incluso algo que para nosotras es muy interesante, que es al principio de cada capítulo, cuando se presenta el paisaje, un código QR que te lleva directamente a un vídeo que vamos actualizando a medida que vamos consiguiendo imágenes pues más curiosas o algún aspecto que queramos resaltar, y que hace pues que sea un libro que está vivo, ¿no? Y que te permita sumergirte también en estas aguas de alguna manera. Yo con el libro también querría añadir una cosa que creo que también lo habéis mencionado en las charlas anteriores y me parece fundamental y creo que ya está cambiando, esa es la parte positiva, y es que nosotros cuando estábamos haciendo Alendo Azul queríamos que fuese un libro muy accesible, por eso lo hicimos muy visual, como explicaba Sara, pero también a la hora de emplear un lenguaje que sea comprensible por todos, ¿no? Porque nosotros cuando empezamos, que partimos de cero y empezamos a aprender todo lo que estamos aprendiendo del mundo marino, nos costó mucho encontrar recursos, ¿cómo decirlo?, para principiantes, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí. Para gente que realmente no tiene una base de conocimiento y, sin embargo, quiere aprender lo que se va a encontrar al otro lado del mar. Y eso nos pareció súper difícil en un primer momento. Tuvimos que curarlo, pero mucho, mucho, hasta que por fin tienes una mínima base y entonces sí, ya empiezas a sacarle partido a las guías y a otro tipo de recursos. Pero para nosotros era fundamental el que a través de esa imagen y del lenguaje fuese muy accesible. Y en ese sentido, por ejemplo, la estructura que tiene el libro me parece que también ayuda mucho en ese sentido. Ahí la verdad es que hay que darle las gracias a la editora, a Catro Ventos, que es un trabajo fantástico,
porque está estructurado por paisajes submarinos. Entonces tú en cada capítulo visitas un paisaje diferente y vas conociendo los habitantes que allí te puedes encontrar, ¿no? Y bueno, creo que esa estructura también hace que sea más accesible e intentar, pues eso, romper esa brecha que encontramos a veces, ¿no? Que hay un conocimiento científico, biológico, de investigación brutal, que además ya no es que sea súper interesante y que son trabajos maravillosos, es que es súper importante poder manejar esa información para después darle uso, ¿no? Y tender un poco ese puente que haga que ese conocimiento pueda llegar a la ciudadanía, ¿no? Al final, porque yo sí creo que ahora se hacen muchos esfuerzos por divulgar y que cada vez se hace mejor y que se está más concienciada de la importancia, pero no siempre se hacía y sí que es fundamental el tender esos puentes, ¿no? Sí. Y bueno, un poco al hilo de lo que comentábamos antes, pues eso, después de presentarte un poco cómo es la vida aquí, también te comentamos qué amenazas se encuentran, pues son amenazas globales, pero presentadas un poco cómo afectan aquí en la ría en particular, y también qué podemos hacer nosotros como buceadores o como visitantes de la playa, cómo acercarnos de manera respetuosa, cómo eso, ser un buceador lo más respetuoso y sostenible posible, ¿no? Entonces, eso, para completar un poco todos estos mensajes. Sí, igual en el libro ahí como fue lo primero que hicimos, fue en plan, lo damos todo, venga, nos desquitamos. Vamos a meter educación ambiental, fotografías, tal. Pero bueno, creo que al final, eso es lo que comentamos, en parte con ayuda de la editora, creo que quedó algo bastante accesible y bueno, para nosotros es un producto que usamos mucho cuando damos las charlas y demás y que, bueno, estamos bastante contentas con él. Y después, pues bueno, otra cosa de las que hicimos es las tablas de identificación, como esta que veis aquí abajo, que se recogen pues las principales especies de peces, ¿no? Que se pueden encontrar aquí con más frecuencia. Un poco con la idea pues de que tú te vayas a la playa a hacer snorkel o que vayas a bucear y te la puedas llevar pues para identificar qué es lo que estás viendo. Y también otra de las líneas que sacamos fue el tema textil, con las mochilas y las totes, pues bueno, con la idea también de generar alternativas al uso de bolsas plásticas y demás, y que fueran eso, alternativas duraderas y hechas pues de la manera más sostenible posible, ¿no? Pues en este caso las hicimos de algodón orgánico, sin blanquear, y están serigrafiadas con tintas al agua, ¿vale? Dentro, pues eso, siempre dentro de lo que son los productos que sacamos intentamos que tengan el menor impacto. Y luego, bueno, en cuanto a actividades, quizá ese es el aspecto que más se ha resentido por las restricciones de la COVID, ¿no? Porque, bueno, creo que lo comentaste tú antes, nosotros estábamos en pleno confinamiento cuando nos estábamos constituyendo, o sea, fue de pleno, nos pilló, ¿no? Y de hecho, bueno, pues eso hizo que todos los trámites fueran más lentos y demás, pero bueno, cuadraron así las cosas. Entonces sí que es verdad que tenemos en mente muchas actividades que nos gustaría hacer, sobre todo trabajo de campo, ¿no? Que es de lo que más disfrutamos, de buscar esa conexión, y que todavía no las hemos podido llevar a cabo, pero bueno, ahí están y llegarán. Pero sí que es cierto que hay alguna actividad que sí que hemos podido ir desarrollando. Una son las exposiciones, por ejemplo, ¿no? Exposiciones fotográficas, que comentaba Andrea de Anélides también, la importancia del impacto de la imagen, ¿no? De cómo hacer llegar a la gente. También decía, no, oye, no todo el mundo puede bucear, ¿no? Pues el que, ostras, pero esto lo hay aquí al lado y tal, y poder dar esa imagen sí que es muy importante, ¿no? Entonces nosotros sí que muchas veces optamos por exposiciones fotográficas que siempre acompañamos pues de cartelas y de ilustraciones para explicar un poquito los contenidos, y que nos gusta también inaugurar con una charla debate y con visualización de algún que otro vídeo, ¿no? Un poco para meter a la gente en la temática que abordamos a través de la exposición y para que también la gente pueda participar, ¿no? Preguntar las curiosidades que tenga, las dudas, sus inquietudes sobre el fondo marino, ¿no? Porque sí que es verdad que las reacciones de la gente normalmente, pues, son grandes, ¿no? La gente se sorprende y dice, pero ¿cómo? ¿Pero eso lo hay aquí? ¿Pero eso qué es? ¿Una flor? Pero entonces es muy bonito ver cómo descubren algunos de los animales marinos que tenemos por aquí, ¿no? Y esa interacción con ellos te da un feedback muy interesante para saber qué cosas es interesante mostrarle a ellos también, qué cosas les pueden motivar más. Y otra de las actividades que hemos podido también empezar a desarrollar, aunque ahora, claro, está un poco en stand-by, pero la retomaremos pronto, son los safaris de buceo. Los safaris de buceo también es otra actividad que a nosotras pues, particularmente nos gusta mucho, y están dirigidas ya a buceadoras, ¿no? A personas que
tengan cierta experiencia buceando con el equipo y la botella. Entonces, lo que hacemos con los safaris de buceo es, de algún modo, complementar y enriquecer la propia experiencia de una inmersión. Una inmersión de por sí, pues es una experiencia brutal, claro, porque de repente te sumerges en un mundo que no es el tuyo, estás suspendido en el agua como si fueras un astronauta y ves un mundo totalmente diferente. Pero aquí lo que hacemos es añadirle un plus que, por una parte, sería un briefing previo en el que nos ponemos con las buceadoras y a través de proyecciones de vídeo y de ilustraciones les enseñamos el punto en el que nos vamos a sumergir, qué tipo de fauna nos vamos a encontrar, cómo buscarla, ¿no? En función del ambiente en el que vayamos a visitar, qué características tienen y, sobre todo, cómo tenemos que acercarnos a ellos de forma respetuosa, evitar tocarlos, cuidado con los fases de las fotos, etcétera, etcétera. Depende un poco del ambiente que visitemos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, cuando hicimos el de los caballitos en la Fostera, pues explicábamos, ¿no? Los tipos de caballitos que tenemos aquí, cómo diferenciar unos de otros, la importancia de la Fostera, que es una planta marina pues similar a la Posidonia, ¿no? De la que hablabais antes Noé y Andrea. Entonces, que la gente conozca las cosas, pero que también se dé cuenta de, oye, piensa que el equipo tiene que ir todo bien sujeto, no arrastrarlo, que si no puedes enganchar la Fostera, cuidado con las luces y los focos a la hora de fotografiar caballitos, ¿no? Entonces, bueno, unas pinceladas muy básicas que nos metan un poco en la inmersión y justo en cuanto acabamos ese briefing, cogemos el equipo y nos vamos directamente al agua. Entonces podemos ver ya en directo, en primera persona, todo lo que acabamos de comentar. Y eso la verdad es que normalmente genera un impacto en las buceadoras pues bastante grande, ¿no? Porque vas con una perspectiva diferente, con una forma de poder ver las cosas de... Lo disfrutas de otra manera, de saber qué es lo que vas a ver. Claro, y luego también vendría la tercera parte, que no menos importante, del tapeo. Entonces ahí es cuando vas comentando un poco pues las cosas que has visto, qué te ha sorprendido, qué no, y también creo que es un feedback muy interesante, ¿no? Y que llama mucho también, lo del tapeo. Bueno, y que bucear da hambre, esto tampoco nos vamos a engañar. No es ninguna sorpresa. Entonces, bueno, de momento sí que es cierto que las actividades es lo que menos hemos podido desarrollar, aún así hemos hecho alguna cosilla que nos parece interesante, pero bueno, que esperamos poder seguir llevando adelante, ¿no? Y bueno, lo que sí podéis ver es que tanto sean actividades o tanto sean recursos, nosotros tiramos muchísimo de la imagen. Creemos que es la manera quizá más completa de poder abordar un mundo tan complejo como el mundo submarino y además es una forma muy vistosa y con mucho atractivo, ¿no? Creo que lo decía Noé, ¿no? Mostrar la belleza para enganchar ahí a la gente y tal, ¿no? Pues creo que funciona muy bien la imagen. Entonces, ya sea porque nosotros decidimos crear ciertos contenidos que pensamos que es interesante transmitir o porque nos encargan el hacer algún contenido específico, lo que utilizamos sobre todo es fotografía, hacemos también trabajo audiovisual de vídeos comentados o vídeos explicativos y una herramienta básica y fundamental es la ilustración también. Sí, ahí sobre todo pues la ilustración científica es algo que utilizamos muchísimo, que consiste un poco en lo que es la unión de arte y ciencia, por decirlo de alguna manera, que se trata pues de elaborar una imagen para transmitir un mensaje científico de manera que sea pues más accesible y poder llegar a un público más amplio, ¿no? Ya María en su presentación ya puso un par de ejemplos de ello, también justo pues eso, la anatomía de un pólipo, como también tenemos aquí nuestra propia versión, ¿no? De eso. Y nada, es una herramienta que creemos que es muy útil porque, claro, hay ciertas cosas que con fotografía o con vídeo no puedes captar. Pues eso, cómo es la anatomía interna de algún animal, no puedes captarlo mediante una foto, ¿no? O cómo es un proceso pues, de alimentación o de reproducción, en un sentido es mucho más difícil de captar o sobre todo de poder simplificarlo de manera que sea más comprensible. Y para eso sí que utilizamos mucho el tema de la ilustración. Y yo creo que, por ejemplo, antes hablábamos de la brecha que hay a veces entre el conocimiento más científico, la investigación y que llegue a la ciudadanía, ¿no? Que llegue a la gente en general, pues la ilustración científica me parece un camino maravilloso, ¿no? Porque también creo que es muy difícil, ¿eh? Yo a veces alucino con Sara, porque, bueno, yo dibujo fatal, lo comentábamos el otro día con las chicas de Ecolocaliza, ¿no? Que yo, o sea, Sara compensa lo mío 4 veces, ¿no? Pero porque yo soy un desastre total. Pero sí que creo que es una herramienta que me parece súper difícil, porque realmente creo que es un trabajo, bueno, y lo sé porque lo veo en Sara, ¿no? Porque luego vemos una ilustración
puedes decir que bonita o no me gusta o tal, pero detrás de esa ilustración, te guste más o menos, el trabajo que hay es brutal, porque tienes que documentarte muchísimo, investigar sobre la especie, sobre el proceso que quieres transmitir, conocer un montón de cosas, luego verlo más en directo, hablar con la gente que lo conoce más, intentar darle las dimensiones del dibujo. Bueno, hay un trabajo brutal por detrás, ¿no? Pero creo que es una herramienta estupenda porque si conseguimos traducir el contenido, por ejemplo, de una investigación científica en una imagen, o sea, la transformación para que eso sea accesible a la gente es brutal, ¿no? Entonces, sí que me parece una herramienta en ese sentido que es impresionante. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito los proyectos que tenemos ahora en desarrollo con las cosas que estamos trabajando últimamente. Y bueno, para variar, seguimos trabajando mucho con herramientas que nos den cancha a nivel visual, ¿no? Porque la verdad es que a nosotros nos parece que eso trabaja muy bien y es algo que puede enganchar mucho. Y ahora mismo lo que estamos, las líneas que estamos siguiendo, estamos tratando de aplicar tecnología innovadora a la educación ambiental, ¿no? Porque nos parece que es una forma súper atractiva de llamar a la gente, que puede tener muchísimo margen de transmitir información y además es súper accesible. Es decir, antes hablábamos también de poder hacer accesible a la mayor cantidad de personas posible el conocimiento, y desde la belleza hasta la importancia del fondo marino o nuestro papel en él, ¿no? Entonces estamos un poco tratando de aplicar estas tecnologías más innovadoras a lo que es la educación ambiental. Y bueno, por un lado estamos trabajando con realidad virtual. Lo que pretendemos es que cualquier persona poniéndose las gafas de realidad virtual pueda darse un paseo por los fondos submarinos de la ría, al tiempo que va aprendiendo cosas sobre lo que se va a ir encontrando en ese recorrido, ¿no? Entonces, nos parece una idea fantástica para que la gente pueda bucear sin mojarse. Y directamente, para nosotras, claro, es muy habitual, o sea, para nosotros es lo más normal del mundo meterse debajo del agua y bucear, pero realmente hay que pensar que la mayoría de la gente no lo ha hecho en su vida ni lo hará, porque no le apetece, porque no le gusta, porque no le llama, porque no tiene la oportunidad, porque no puede, por 1000 razones. Entonces, poder hacer accesible a través de cosas como la realidad virtual los fondos marinos, pensamos que puede ser muy interesante y una herramienta súper potente para lo que es la educación ambiental. Y por otro lado, la otra herramienta tecnológica que estamos usando ahora es el uso de ROVs, de drones submarinos. Entonces, los ROVs, bueno, igual tenemos la imagen de los grandes ROVs, de los barcos oceanográficos y demás, pero ahora los hay muy chiquitines, muy manejables. Es una pasada. Este que veis aquí realmente es pequeñito, pero da muy buen rendimiento. Incluso veis que le hemos acoplado ahí arriba justo una cámara de 360 grados, lo cual pues, nos permite todavía obtener imágenes con las que jugar un poquito más después a la hora de montar, ¿no? Entonces, con este ROV lo que hacemos es que lo lanzamos al agua, el ROV va conectado por un cable que no solo alimenta, sino que permite observar lo que ve la cámara del ROV en directo en el ordenador que tienes fuera. Entonces, lo que puedes hacer es o bien retransmitir en directo o con las personas con las que estés haciendo una actividad de campo, poder ver a tiempo real tal cual lo que hay al otro lado de la superficie. Y además te permite una interacción súper interesante porque, pues eso, a lo mejor estás explorando una zona y, ¡ay, qué era aquello que está allí rojo! Y allí vas, te diriges. Entonces, realmente es como poder trasladar de alguna manera una excursión pues, por la playa o por el monte al fondo submarino, sin necesidad de meterte. Entonces, las prestaciones y las posibilidades que te da este tipo de recursos realmente son maravillosos, ¿no? Pudiendo hablar, que en el fondo del mar no podemos hablar cuando lo visitamos. Esto es una ventaja muy grande también para que la gente pueda preguntar y esas cosas. Claro, y bueno, eso sí estás allí a pie de campo, pero otra opción, como existe la posibilidad de que retransmitas esa señal en directo, pues piensa en retransmitirlo a las aulas, por ejemplo, ¿no? Es decir, realmente se abren un montón de ventanas y de caminos maravillosos para hacer accesible algo que es de un acceso bastante complejo y que realmente está por descubrir, con lo cual nos daría una cancha enorme, ¿no? Entonces, bueno, un poco aprovechando estos proyectos en curso que estamos ahora con ellos, hemos retomado una cuestión que sacó José Luis, yo creo que fue en el directo precisamente con Noé y Andrea, que un poco se comentaba que, bueno, parece estáis copiando ideas, de verdad. Sí, hay que aprovechar todo, esto es así.
es que me pareció muy interesante porque un poco se comentaba que parece que la forma de pensar sí que hemos ido cambiándola un poco, nos hemos ido concienciando, ¿no?, de que estamos en una situación muy complicada en la que tenemos que actuar y demás, pero parece que la forma de actuar no va acorde, ¿no? Que no cambiamos tanto nuestro comportamiento acorde con ese pensamiento que parece que ya se está concienciando. Entonces, el otro día, bueno, José Luis comentaba, ¿no?, ¿qué podemos hacer para llegar a la gente y que se implique, ¿no? ¿Cómo podemos activarla, ¿no?, para que realmente cambie su comportamiento? Además de ya saber que tiene que cambiarlo, es decir, oye, pues voy a cambiarlo, ¿no?, que es el paso más complicado, el dar el paso a la acción. Y precisamente con el tema de la tortuga que llegó ahí a las costas de Barcelona, yo creo que dabais una pista, ¿no? De hecho, hoy mismo utilizasteis la palabra gancho, que Sí. nos hizo gracia porque justo la hemos puesto aquí, ¿no? De que a veces hace falta, pues eso, una protagonista, alguien con un carisma especial para tirar y que haga de ese paraguas, ¿no?, y que realmente llame a la gente. Entonces, un poco como pistas, luego, bueno, nos gustará ver qué opináis, tanto el resto de ponentes como la gente que está ahí al otro lado, ¿no?, sobre qué podemos hacer para que la gente se implique, pero sí que nos parece que hay 3 cosas que pueden ser muy importantes. Una es el gancho, es decir, el buscar algo que llame a la gente, ¿no?, que haga de atractivo. En nuestro caso, con estos proyectos actuales, pues es la tecnología. Una tecnología innovadora que sea atractiva y que te permita hacer cosas que de otra forma no podrías hacer, ¿no? Pero el ejemplo de la tortuga es muy bueno también en ese sentido. Luego otra cosa es el mensaje en positivo, Sí. ¿no? Creo que es importante transmitir a la gente el poder que tiene en su mano para poder cambiar las cosas. Es decir, a ver, la situación está muy mal, eso está claro. Estamos en una situación muy límite en muchos sentidos y está claro que mucha de la información es negativa, pero al final, si nos centramos solo en ese bombardeo negativo, estamos insensibilizando casi a la gente a todos esos datos, ¿no? Ya parece que hasta los normalizamos. Y el mensaje en positivo es clave. No digo que no se deban dar cifras negativas, que eso está ahí, es la realidad, sino también acompañarlo de un mensaje en positivo que te ayude a entender el efecto que tú puedes causar para revertir esa situación, ¿no? Eso nos parece fundamental. Y que no todo está perdido, porque a veces es eso, como te dicen las noticias, es un poco descorazonador. Y dices, tu madre mía, parece que nada, que ya hay que tirar la toalla, pero no, hay mucho que hacer en ese sentido. Entonces, pues bueno, el decirlo en positivo es súper importante para poder sumar fuerzas, ¿no? Para que la gente se quiera apuntar, pues como decía Noé, lo de que se le apuntaron miles de personas, de voluntarios. Sí, sí. Y la otra cosa es colaborar, ¿no? Yo creo que esto también habló mucho María, el tema de las colaboraciones, de sumar y sumar. Es decir, y lo que hablabais también en la primera charla de multiplicar, ¿no? La colaboración al final es fundamental, ya no solo por sumar fuerzas y que eso multiplique, o por hacer que esa implicación proteja de una forma más firme tu entorno, sino por el hecho del enriquecimiento, ¿no? Bueno, nosotros en estos proyectos actuales lo tenemos clarísimo. O sea, fue, no voy a decir una carambola porque tampoco es tanto, pero casi de casualidad que fuimos acabando en el tema de realidad virtual y demás, que si nos lo dicen hace 5 meses, pues realidad virtual, nosotras, ¿pero qué dices? Pues no, al final tú vas contactando con gente, colaborando y tal, y surgen ideas. Y al final son campos nuevos que explorar que pueden ser súper interesantes, ¿no? Entonces, bueno, un poco serían así 3 pinceladas que quizá puedan ayudar a resolver esa pregunta tan importante, yo creo, para todos los que estamos dedicándonos a esto, de conseguir que la gente se implique de verdad con acciones, ¿no? Sí. Y bueno, ya un poco para terminar, como no podía ser de otra manera, pues hemos preparado un vídeo para poder darnos un chapuzón. Y nada, es un vídeo muy breve, apenas nos dejamos con el 1 minuto y medio, para que, bueno, poder mostraros un poquito algunas pinceladas de nuestro trabajo y también un poco esos fondos que nos encontramos cuando empezamos a bucear y que tanto nos han cautivado y que nos han traído hoy, pues mira, hasta aquí, encantadísimas de estar, bueno, compartiendo una jornada como esta con todas las ponentes que están, que nos parece alucinante poder estar aquí dando la charla también con vosotras y bueno, con The Wildlife, ¿no? Y la cantidad de gente que está al otro lado. Entonces, pues, ya nada. Antes de que paséis el vídeo, Silvia... Vamos allá. Espera. No, déjalo, que lo bonito es para el antes, final. Se decía que como Noé y Andrea habían pasado el reto del día, ¿no? Como a ellas les gusta hacer esos juegos,
En el año 94 yo trabajaba en la Isla del Hierro, en un paraíso marino. Wow. Y bueno, allí había de todo, aparte de que se pescaba con dinamita. Los ecologistas, el jefe de los ecologistas era el presidente de la cofradía de pescadores, imagínate cómo eran las cosas. La Isla del Hierro no salía en los mapas del tiempo, se quedaban en Tenerife y por abajo ya no salía nada. Y además Canarias la ponían debajo de Baleares. Entonces en aquel momento teníamos un amigo francés que trabajaba para series de televisión con Jacques Cousteau y ellos ya retransmitían debajo del agua con unas máscaras especiales que se fabricaron y emitían la señal con un cable al barco y el barco emitía. Bueno, pues sinergias. Entre todos conseguimos traer las máscaras al Hierro, hicimos la primera rueda de prensa del mundo submarina, la cubrió Televisión Española. A raíz de aquello, unos años después, el Hierro fue reconocido como reserva de la biosfera, reserva integral marina, y Mario Picazo, todos los que había entonces en televisión, pusieron la Isla del Hierro donde le pertenecía, frente del Sáhara y debajo y por fin la pusieron. Quiero decir, no había dinero tampoco, pero fue yo te conozco a ti, tú me conoces a mí, el otro. Entonces, con eso lo que quiero decir es que pasáis mucho tiempo investigando, pasáis mucho tiempo estudiando, pasáis mucho tiempo trabajando y os olvidáis la mayoría de las veces la importancia de la comunicación. Pero no la de la comunicación que hacéis entre vosotras, sino la que tenéis que hacer a terceros, ¿no? A los realmente que os... Es decir, 1 minuto y medio en un telediario de Televisión Española consiguió todo aquello. Entonces es importante, ¿no? Y además tenéis algo muy bonito, que esas imágenes que vais a enseñar ahora no son comunes, ¿vale? No se suelen ver en televisión si no tienes un canal National Geographic o eres el aburrido que pone las 2 toda la tarde y de vez en cuando entre ñu y ñu te la pone. Pues eso, yo, como soy un especialista en comunicación, yo la parte que hagáis, no sé qué sinergias vais a coger, pero yo me encargaré de la parte de comunicación. Ahora, te dejo con tu vídeo, ya lo podéis poner. Pues venga, gracias. Pues nada, vamos allá. Pues vamos allá entonces.